que ordené a Josué, con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor, el Dios de ustedes, ha hecho con esos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por donde vas a pasar. No les tengas miedo, que el Señor, tu Dios, pelea por ti. No les tengas miedo, que el Señor, tu Dios, pelea por ti. Yo creo que es bueno que usted mismo se repita. No le diga que está a su lado, porque hoy como que la gente se olvidó que había servicio. Pero yo creo que es bueno que usted mismo se diga: Dios pelea por mí. Dios pelea por mí. Amén. Ese es el título de la palabra de hoy. Dios pelea por mí. Y estaba el Señor diciéndole a Josué: mire ya lo que hice con dos reyes, lo mismo voy a hacer con todos los que tienes que enfrentarte de aquí en adelante. Yo no sé de pronto qué victoria le ha dado el Señor a cada uno de ustedes, o yo no sé si le ha permitido vivir alguna victoria en el transcurso de su vida. Yo estoy seguro que Dios a mí me ha dado muchas. Y de pronto, no sé si Leo, Jesús Alexis, Tatiana, Jason, Moisés David, Yasmín, Gustavo, qué victorias hemos vivido. Y el Señor lo que le está diciendo a cada uno, o nos está diciendo a cada uno de nosotros, es: mire lo que ya hice, lo mismo voy a hacer de aquí en adelante. Dice que Él va siempre a pelear por nosotros. Ni siquiera es nuestra pelea, es la de Él. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 20, Deuteronomio capítulo 20. ¿Cómo? La primera fue Deuteronomio capítulo 3, versículos 21 y 22. Y ahorita Deuteronomio capítulo 20. Y quiero leer los primeros 4 versículos de este capítulo, y son instrucciones, ¿cierto?, que el Señor había dado para la guerra. Dice la palabra del Señor así: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, ¿y veas qué? Un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes, ni tengas miedo, no te acobardes, ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Hay algo que debemos tener en cuenta, y hay algo para resaltar en esta cita bíblica, ¿cierto? Dice la palabra del Señor: no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Dijo Josué, ¿cierto?, ante el pueblo de Israel: si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Qué es lo que debemos cuidar entonces para que el Señor pelee por nosotros? Su presencia. Si la presencia del Señor está conmigo, si Dios está conmigo, la victoria está asegurada, no importa cuál sea la pelea.
La pregunta es, ¿estás cuidando la presencia de Dios en tu vida? He ahí el gran dilema y lo que tenemos que tener en cuenta cada uno de nosotros. La presencia del Señor está conmigo. Volvemos a lo mismo y volvemos a Juan, ¿cierto? No tiene necesidad de buscarla porque la hemos repetido últimamente muchísimo. Juan 14, Juan 15 y aún Juan 16, ¿cierto? Y dice el Señor, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos o mi palabra, y yo hablaré con mi Padre, ¿cierto? Y haremos vivienda en él. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Si nosotros nos ajustamos a la palabra, estamos asegurando de que la presencia del Señor esté conmigo. Y si la presencia del Señor está conmigo, pues Él siempre va a pelear por mí. No te asustes. No temas. No tengas miedo. Que el Señor, tu Dios, peleará por ti. Son muchas las veces, tal vez en esta noche no alcanzaríamos, y me tocó sacar un poquito de citas de todas las veces que en la palabra el Señor dice, yo pelearé por ti, mi presencia irá contigo. Pero yo vuelvo e insisto, nosotros cuidamos la presencia del Señor o no la cuidamos. O terminamos rebelándonos contra el Señor. También es una posibilidad. Porque nos parece que el ejército que tenemos al frente, o la prueba que tenemos al frente, o el problema que tenemos al frente es muy grande. Señor, yo no sigo, yo no puedo seguir así, yo paro aquí, esta situación me tiene cansado, ese enemigo que tengo al frente está muy inmenso. Y fue lo mismo que dijeron los del pueblo de Israel. Ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 26. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra del Señor así: rebelión contra el Señor. ¿Rebelión contra quién? Sin embargo, ustedes se negaron, dice el versículo 26. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron: el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirlos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. Entonces le respondí: no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios. Vuelvo y repito, a pesar de eso, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles donde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Y yo vuelvo e insisto,
¿Quiénes eran los anaquitas? Una raza gigante, dice el diccionario, ¿cierto? De hecho, se habla de que Goliat era descendencia de los anaquitas y se calculaba que tenía una estatura de aproximadamente 3 metros. Mas, sin embargo, lo que se ha podido comprobar a través de la historia y de lo que han podido encontrar de restos arqueológicos, se dice que algunos podían llegar a medir hasta 9 metros. Entonces imagínense una persona de 9 metros de alto, es más o menos contar casi que un edificio de 3 pisos. Pero el promedio estaba más o menos entre 3 metros y 4,50, algunos alcanzaban hasta los 9 metros. O sea que una persona, Goliat era bajito al lado de los otros. Si el promedio más o menos de estatura era de 4 metros con 50. Y uno se pone a pensar, pues, si a mí me toca ir a luchar contra un ejército de anaquitas, pues, hasta razón tenían, ¿cierto? Porque a veces para nosotros aquí es muy fácil decir, uy, si es que era terrible el pueblo de Israel. Pero si nosotros analizamos el promedio de hoy en día, mirando, digamos, en el tema de fe, yo no puedo decir es que yo tengo más fe que ustedes. Simplemente si uno mira lo que ve el mundo, ¿cierto? Era lo mismo que estaba sucediendo. Fueron a examinar, fueron a mirar, dijeron, sí, la tierra es buena, mira, las uvas son gigantes, la miel eso abunda por todos lados, excelente, la tierra es buena. El problema es que son ciudades fortificadas. Los muros llegan hasta el cielo, eso era una mentira. Pero ellos lo dijeron en comparación con que eran humanamente tal vez inalcanzables. Y si nos ponemos a pensar que habían anaquitas, pues imagínense qué muros podían construir ellos con su altura promedio, para hablar de una persona de 1,70, 1,80, 1,90. Se considera que el rey Saúl estaba más o menos en el promedio de los 2 metros y decían que era alto y fornido, o sea que el promedio estaba de ahí para abajo. Entonces, no quiero entrar a justificar al pueblo de Israel, quiero que nos concienticemos de lo que ellos estaban viendo y del por qué se asustaron. Y más sin embargo, lo que Josué estaba diciendo y lo que Dios les había dicho, el problema no es cuán grandes sean, el problema no es cuán altos sean ellos, y es lo mismo que vemos ahora, el problema no es cuán grande sea el problema que tenga ahorita. El verdadero problema de Jason, el verdadero problema de Tatiana, el verdadero problema de Jesús Alexis, el verdadero problema de Leo, el verdadero problema de Moisés David, de Yasmín, de Gustavo, de Moisés y de todos es: ¿estamos cuidando la presencia de Dios en mi vida? Porque si yo cuido la presencia de Dios en mi vida, entonces el Dios Todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla, va a pelear. Y si Dios va a pelear por mí, por muy grande que sea el enemigo, por muy inmenso que sea el problema, por muy inalcanzable que se vea la solución al problema mío, dígame cuál problema o cuál enemigo no puede vencer Dios. Estoy haciendo entender. Porque 12, ¿cierto?, fueron los espías. 10 llegaron diciendo, todos los 12 llegaron diciendo que la tierra era buena. Pero 10 dijeron,
Moanaquitas, es terrible. Dios realmente, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué era lo que sentía el Señor? Según ellos, por ellos. Dios nos aborrece. Dios lo que quiere es matarnos. El Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos. Dios no nos ama. Pregunto, ¿era verdad? Tal vez quien tiene las mejores tierras, tal vez quien tiene las mejores propiedades, tal vez quien tiene las mejores cosas hoy en día, y usted se va a poner a mirar y no es la gente baja del promedio. Pero si Dios promete una bendición y Él está conmigo, y esas tierras buenas, ¿quiénes las tenían? Pues los más fuertes, los más poderosos. La pregunta es, ¿hemos podido comprender de verdad en mi mente, en mi corazón, que si Dios está conmigo, no hay nadie que sea más poderoso que nosotros? No por nosotros, sino porque Él nos acompaña. ¿Me hago entender? Y la pregunta es, ¿cuánto me preocupo? ¿Cuánto de verdad yo me esmero por cuidar la presencia de Dios en mi vida? Y realmente no nos esmeramos, no nos esforzamos. Hoy le decía yo al Señor, tengo que reconocer que no me he esmerado lo suficiente. Porque si uno se esmerara lo suficiente, y no es que esté pecando, y no es que esté saliendo a pecar, ¿cierto? No. Pero más nos esmeraríamos, ¿cierto?, por consentir su presencia, por decirle, Señor, gracias por buscar más de Él, por estar más en el lugar secreto, compartiendo con Él, hablando con Él. Llegó la hora, ¿cierto?, en que ya el Hijo del Hombre, dice la palabra, iba a ser crucificado, iba a ser inmolado el Cordero, y se fue el Señor con sus discípulos, y cuando ya iba llegando arriba, a la cima de la montaña, ustedes esperan aquí, se llevó nomás a 3, ¿cierto? Les dijo, oren, ya vengo, y se apartó. Y pasó un tiempo, una horita, regresó y los encontró dormidos. Ni una hora han podido velar. Velar y orar. ¿Por qué? ¿Ah? Para no caer en la tentación. Para no caer en tentación. Velen y oren. En otras palabras, estén ahí pendientes conmigo, busquen mi presencia, es la única manera. Cuiden mi presencia. Él va a pelear, claro, pero en la medida en que nosotros de verdad tengamos comunión con Él. Lo más importante de todo, el hecho de que si Dios pelea o no pelea por mí, yo creo que no hay duda. Él dijo que iba a pelear por nosotros. Pero le dijo al pueblo de Israel, mi presencia está contigo, no temas que yo voy a pelear por ti. Entonces el problema no es si Dios pelea o no pelea por mí, el problema es la presencia de Dios está conmigo. Estoy cuidando la presencia del Señor. ¿O qué estoy haciendo yo en mi diario vivir? ¿Consiento la presencia del Señor en mi vida? ¿O lo que estoy haciendo, mis acciones están alejando a Dios de mi vida, pero quiero que Él pelee por mí? ¿Pero cómo va a pelear Él por mí si ni siquiera yo lo quiero tener dentro de mí?
Ni siquiera me preocupo por eso. ¿Cómo puede decir el Señor, no temas, Jesús Alex, yo estoy aquí contigo? Relájese. ¿Cómo le puedo decir yo a Leo o a Jason, tranquilo? El Señor le dice, relájese, yo estoy aquí, tranquilo. Yo en que miraba de verdad y analizaba toda esta situación. El problema no es si Dios pelea por mí, Él siempre va a pelear por mí, siempre que yo lo tenga en mi vida. ¿Cómo puede Él pelear por mí si yo lo alejo? ¿O no? Segunda de Pedro capítulo 2. Antes de leer esta cita bíblica, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué te motiva en este momento a buscar de Dios? Y no me respondan a mí, pero a mí sí me gustaría que cada uno de ustedes pensara para usted mismo y se respondiera a usted mismo con toda sinceridad. ¿Qué te motiva a buscar de Dios? Yo pregunto, ¿una necesidad? Porque es que estoy necesitando que el Señor me sane. Porque es que estoy necesitando que el Señor me arregle un problema. Porque estoy necesitando que el Señor restaure mi hogar. Porque es que tengo una deuda grande y necesito que el Señor me dé los recursos. Pero cada vez, y por experiencia lo digo en todo este tiempo de ministerio, cada vez que una persona se acerca a Dios por un problema, por una necesidad, apenas su problema se ve resuelto, ¿qué pasa? Chao. Chao. Ya no lo necesito. Milagros que el Señor ha realizado, pero cada vez que llega la sanidad, llega el milagro, paga la deuda, automáticamente le damos la espalda al Señor. Y siempre lo he dicho, ¿cierto? De 10 leprosos, uno solo regresó y se postró a los pies del Señor. Y yo creo que es bueno hoy, hacer como este análisis. ¿Qué realmente es lo que me motiva a buscar de la presencia de Dios? O si realmente lo estamos haciendo porque quiero tener su presencia, independiente de la situación. Aún independiente si se congregan o no se congregan, si llega gente o no llega gente. ¿Qué me motiva? ¿Qué motiva a Tatiana, a Jason a estar en el altar? Si la iglesia está vacía, lo hago con el mismo ahínco, con el mismo anhelo de simple y sencillamente alabar a Dios. O si la iglesia está vacía, y a veces el Señor como que nos prueba. Y lo digo con toda la autoridad, porque no es la primera vez de pronto que Moisés ha empezado un servicio sin nadie al frente. Y no me ha pasado solamente aquí, en el terminal también me pasó. Y cada vez que me pasaba eso y yo empezaba la alabanza y cerraba mis ojos, yo veía al Señor ahí sentado, pero con una sonrisa que me sacaba lágrimas. Y
y creo que han sido las mejores alabanzas. Me parece de locos, ¿cierto? Porque uno humanamente cree que la mejor alabanza es cuando el templo está lleno. Y aprendí que la mejor alabanza no es cuando el templo está lleno. Aprendí que la mejor alabanza es cuando verdaderamente siento que la presencia de Dios está, aun si el templo está vacío. ¿Cómo lo aprendí? Estando el templo vacío y alabando al Señor con las mismas ganas, entendiendo que no es, aunque lógicamente es nuestra razón de ser, predicar el Evangelio, pero más que predicar el Evangelio es que la presencia del Señor esté conmigo. Y a la final creo que no pudo haber mejor ejemplo que el de hoy, de empezar una alabanza con la iglesia vacía. Humanamente dan ganas de salir corriendo. Siente uno ese gigante inmenso. Pero de igual manera, pregunto, ¿está Dios con nosotros o no está? ¿Está la presencia de Dios en mi vida o no está? Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos 20 al 22, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: si habiendo escapado de la contaminación del mundo, creo que hoy el Señor nos está hablando, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella. ¿En qué? ¿Cuál ella? En la contaminación, y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y suena muy duro, pero yo vuelvo e insisto en la pregunta que les hacía antes de leer esto: ¿qué nos motiva a buscar del Señor? Porque si a mí lo que me motiva es la solución del problema de una deuda, ¿cierto?, la restauración de mi hogar, cualquiera que sea el problema, y después de que el problema se me soluciona, yo me alejo del Señor, nosotros no hemos comprendido todavía lo que está sucediendo. Porque nos dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, ¿por cuál motivo? No importa, ¿cierto? No importa qué fue lo que nos motivó a buscar de Dios, porque a veces queremos juzgar, ¿cierto? Y el motivo por el cual buscamos del Señor es lo de menos. Hubo una mujer adúltera, ¿cierto? Ya la iban a apedrear, ya la iban a matar. Dijeron los fariseos: vamos a llevárselo al maestro, y de pronto así matamos dos pájaros de un solo tiro. Dependiendo de la respuesta de él, pues de pronto la apedreamos a ella y lo apedreamos a él. Porque dice la palabra que estaban buscando la manera de... Pero lo que ellos no sabían era que así fuera la fuerza. Ahora, yo pregunto, ¿la mujer adúltera de verdad quería ir a presentarse ante el Señor? Yo estoy seguro que no. ¿Ustedes no han pensado en eso por un momento? De esas cosas que el Señor a veces, seguro, la encontraron en el mismo acto del adulterio. Yo creo que a duras penas sí fue que le dejaron
dejaron poner algo de ropa? ¿No lo dice? De pronto hasta medio desnuda. ¿Usted ha pensado de verdad esa mujer quería ir ante la presencia del maestro? Yo estoy seguro que la llevaron a empujones, ¿cierto? Y se caía y de pronto la arrastraron hasta el pelo. Y maestro, la ley dice, pero lo que ella no sabía, el motivo por el cual llegó a la presencia del maestro, a la brava. Pero después de que estuvo frente al maestro y con su sabiduría, con su poder, con su gracia, con su favor, ¿cierto? Con algo tan sencillo como el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Él no estaba diciendo, él no dijo en ningún momento que no la apedrearan. O sea que en su sabiduría él no transgredió la ley. Porque si él dice no la apedreen, él estaría transgrediendo la ley, porque la ley de Moisés, la ley que Dios mismo le había dado a Moisés, decía que tenía que morir apedreada. Y él no podía transgredir esa ley. Y de hecho no la transgredió. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero después le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y ahí siempre me ha gustado resaltar esa partecita, porque después de que nos encontramos de frente con la presencia de Dios, Dios nos manda a que no pequemos más. ¿Por qué? Porque mientras nosotros cuidemos nuestro cuerpo, nuestro ser de no pecar, la presencia del Señor, ¿qué pasa? Va a estar con nosotros. Y si la presencia del Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos aquí. Pero vuelve y dice el Señor, el gran problema es el motivo que me acerca a Dios. Porque si yo lo busco por un interés únicamente en específico, llámese como se llame, y después me alejo de él, dice el Señor, mejor le hubiera valido no haber conocido del Señor. Porque creyendo que ya el problema se solucionó y que no necesita nada del Señor, dice el Señor, la situación postrera va a ser ¿cómo? Me estoy haciendo entender. Hoy es un buen día, de verdad, para que todos los que estamos aquí podamos de verdad hacer un compromiso serio con el Señor y replantear lo que a mí me motiva a buscar de Dios. O sea, el secreto de todo no es querer que Dios me solucione un problema. El secreto está en cuidar la presencia del Señor por encima de todo. Y de hecho, si yo me pongo a pensar, ¿cierto? El Señor fue bautizado, iba a empezar su ministerio y dice la palabra del Señor que fue llevado por el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que lo bautizó saliendo del río, ¿cierto? Lo llevó al desierto, 40 días de ayuno, pero de igual manera de tentación. 40 días en el desierto. Y dice que el tentador, de eso estoy preparando un tema. ¿Quién es el tentador? ¿De dónde vienen las tentaciones? Del tentador. No provienen de Dios.
Dios fue tentado, Jesucristo fue tentado en todo, dice la palabra, aunque no pecó. ¿En todo qué? Pues piense un poquitico en qué ha sido tentado usted. ¿Y cuántas veces has caído? El Señor también fue tentado, pero no cayó, no pecó. Tenía el Espíritu Santo. ¿Ah? Porque tenía la presencia del Espíritu Santo. Siempre la tuvo, no la dejó perder. La presencia del Espíritu Santo estaba con él y él fue lo que más cuidó. Qué sencillo a veces suena, pero realmente escuchaba yo hace unos días una prédica, un bosquejo corto que veía de Dante Gebel, y él decía: del 100% de mi tiempo de oración, tengo que confesar que el 80% realmente no quiero hacerlo. Y todo el mundo, y más de un legalista, puede decir de pronto: ¡ay! ¿Cómo así? Dijo: a veces siento que el Señor me llama en la madrugada, me despierte, me dice: hablemos, y yo no quiero levantarme. La verdad, yo no quiero levantarme. Mi carne, mi cuerpo, el sueño que tengo, la pereza, no quiero. Yo pregunto, ¿qué nos pasa a nosotros? Y yo estoy seguro que lo mismo. Y a veces nos levantamos a orar, ¿cierto? O aún no en la madrugada, sino en la noche, todo lo contrario, ¿cierto? Ay, hablamos mañana, yo hoy estoy muy cansado, tengo mucho sueño. Y al otro día en la mañana, y Señor, qué pena, me hizo tarde. Hablamos en la noche. Y yo al llegar la noche, Señor, usted sabe que me tocó trabajar duro, hablamos mañana. Si es que al menos decimos eso. Y en algunas ocasiones ni lo hacemos. Yo decía Dante del 100%, tal vez el 80%, siendo sincero, no quiero. Pero sé que la bendición está ahí y por eso lo hago. Y después de que empiezo a alabar y después de que empiezo a orar, hay una unción bonita que me hace cambiar de parecer y me empiezo a gozar. Pero siempre, siempre la carne y el tentador siempre le va a decir: no lo haga, no lo haga, no lo haga. ¿Por qué? Porque lo que le conviene, ¿cierto? Al tentador, lo que le conviene a Satanás es que usted no busque, no cuide la presencia de Dios. Porque él sabe que si usted cuida la presencia del Señor en su vida, Dios siempre va a pelear. Vamos, me hago entender. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Romanos 8:31, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia?
Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo vuelvo e insisto, ¿dónde está el secreto? Si no es sencillo cuidar la presencia del Señor en mi vida. ¿Qué logro con eso? Que Él pelee por mí. Siempre. ¿Quién puede conmigo? Y dice el apóstol Pablo: si el Señor está de nuestra parte, ¿quién? Ni tribulación, ni angustia, la persecución, ni hambre, ni la indigencia, ni el peligro, ni la violencia. Nada. Nada. El secreto es alabarle en la prueba. Siempre. Yo vuelvo e insisto, ¿qué te motiva? Porque es que si yo replanteara lo que me motiva de verdad a buscar de Dios, siempre lo he dicho, puede estar lloviendo recio, puede estar cayendo granizo, puede estar haciendo el calor más terrible, puede haber una bendición de trabajo impresionante, ¿cierto? Pero para mí entonces lo primero, si yo de verdad lo comprendo, lo primero que es Dios. Lo primero sería ¿qué? Su presencia. Trabajo. Dinero. Indigencia, aún la peor necesidad. Entendiendo que si yo lo tengo a Él en mi vida, Él siempre va a pelear por mí. Siempre. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Yo creo que hoy es un buen día para replantear, porque yo vuelvo e insisto, queremos que Dios pelee por nosotros. ¿Por qué no replanteamos hoy lo que nos motiva a buscar del Señor? Yo siempre lo he dicho, mire, desde que el servicio comienza, y no lo voy a negar, a veces me desespera cuando una persona llega tarde al servicio y aparte de eso se paran a hablar, a saludar, a conversar, a reírse y como que no se percatan que la alabanza ya empezó. Yo digo, ¿por qué? Si lo primero es Dios y venimos a alabar a Dios. Y pareciera que a veces como que la alabanza no la consideramos importante. Si yo quiero que Dios pelee por mí, y dice un ejemplo, la palabra que cuando nos reunimos a alabar al Señor, lo que hacemos y formamos es un gran fuego. ¿Sí o no? Es como cuando usted prenda una vela, ¿cierto? 2 velas, 3 velas, y en vez de dejarlas separadas, las une todas, las amarra y prende todo. ¿Qué se va a formar?
una llama grande, un gran fuego, igualitico. Eso es lo que sucede cuando llegamos aquí. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que realmente buscamos cuando venimos a la iglesia? La presencia de Dios. Alimentarnos de su palabra, buscar su presencia. ¿Pero para qué? No es para que Él pelee por mí. Porque si yo tengo a Dios en mi corazón, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay gigante, no hay anaquita, no hay problema que no pueda solucionarse si Dios está de mi parte. Si Dios está de mi parte. Yo vuelvo e insisto, tomémonos unos minuticos antes de irnos y digámosle al Señor: Señor, creo que hoy tengo que replantear un poquitico mi vida. El motivo que ahorita atañe a acercarme a su presencia. Hable con el Señor, tómate unos minuticos antes de irnos. Y yo creo que es tiempo de decirle: Señor, yo quiero que verdaderamente tu presencia me acompañe, porque sé que vas a pelear por mí y sé que me vas a dar la victoria. Gracias te damos, Señor. Gracias.